hermoso, amados hermanos, porque usted y yo no estamos solos. Dios está con nosotros. Quiero que se ponga de pie, vaya poniéndose de pie, hermano, al encontrar la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 17. Vamos a darle lectura, Juan 17. Lo va encontrando, se va poniendo de pie para leer su palabra sin antes elevar una oración ante el Señor. Aleluya. Gracias, hermana. Gloria al nombre del Señor. San Juan capítulo 17, versos del 1 en adelante. Hasta donde el Señor nos diga vamos a parar. Amén. San Juan 17. Este título, hermanos, de este mensaje es, escuche bien y sígame con atención, este evangelio. Amén. Este evangelio. ¿Ya lo tiene? Vamos a orar. Padre nuestro y Señor Dios, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Una vez más delante de tu divina presencia me encuentro, Señor, juntamente con tu pueblo, con tu iglesia que está aquí reunida, Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande estamos dispuestos para escuchar tu palabra. Hemos dadote la alabanza, la honra, la gloria y el poder que usted se merece por todos los siglos y por todas las naciones y por todas las lenguas. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Y elevamos nuestro corazón ante ti, Dios mío, para que tu palabra quede en nuestro corazón y la retengamos y la pongamos por obra en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Siga con su vista, hermano, y si no trae Biblia, me imagino que lo van a poner ahí, el libro de Juan, capítulo 17, versos del 1 en adelante. Esta porción bíblica, hermano, para que usted, si no lo ha leído, o si lo ha leído, pero no ha tomadole el sabor completamente, esta es parte de la oración que nuestro Señor Jesucristo hizo en el huerto del Getsemaní antes de que Él fuera aprehendido. Y dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Nuevamente, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo más. Estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Nuevamente, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuevamente el verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra de ellos. Que han de creer en mí por la palabra de ellos. Puede sentarse, hermano. Alaba el nombre del Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Tremendas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ser aprendido. Y preciosa oración e intercesión por su pueblo antes de que fuese aprendido. Y doy gracias a Dios porque gracias a esa oración, gracias a esa intercesión, usted está sentado con una Biblia de aquella palabra que fue escrita. Usted tiene en su mano una Biblia, la cual es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor dice, en labios de nuestro Señor Jesucristo y en muchas porciones bíblicas del Evangelio, dice el Señor, la palabra que yo os he dicho, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre me las ha dado y yo se las doy a vosotros. Si ustedes aman su palabra, mi Padre os amará a ustedes. Así dice su palabra. Y esa palabra es la que vamos a hablar en esta tarde. El verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo yo, hermanos, que el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Más después estaremos dando citas bíblicas en donde nos apoyamos el verdadero evangelio en el cual usted está sentado ahorita escuchándolo. El evangelio que usted tiene en sus manos, el evangelio que vive cada día, el evangelio que predica, y si no lo hemos hecho, hagámoslo. Ese es de lo que vamos a hablar, el verdadero evangelio. El Señor Jesús intercedió por su iglesia, hermanos, si usted se dio cuenta, antes de que nosotros naciéramos. Si usted se da cuenta, Él intercedió por sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Él intercedió por sus discípulos hace más de 2000 años en una oración que no fue tan fácil. Usted puede inclinar su rostro, puede orar, puede pedir, puede interceder por sus hijos, por su familia, y tal vez no va a sudar gotas de sangre. Jesucristo lo hizo por usted y por mí. En esa oración dice la Biblia que Él estuvo sudando gotas de sangre, pero no porque hiciera calor. Era porque su alma, porque era hombre en ese momento, estaba sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Por eso lo hacía, porque sabía que usted iba a estar sentado ahí, porque Él sabía que ustedes iban a estar sentados ahí. Por eso lo estaba haciendo, hermano. Y por eso doy gracias a Dios, porque estamos hablando esa palabra que Él habló hace más de 2000 años. Ahora, dice la palabra de Dios en el verso 2, y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Desafortunadamente, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, habló acerca del amor, y Él dijo: oíste que fue dicho que amarías a tu prójimo, pero aborrecerías a tu enemigo. Pero ahora, dice el Señor, yo les digo, amarás a todo aquel que te ofenda, amarás a tus enemigos que te peguen en la cara, amarás a aquel que te pida la capa y suéltasela, amarás a aquel que te esté ofendiendo y pedirás por él y rogarás por él. Eso es lo que el Señor dijo en su santo evangelio, y no se lleva a cabo del todo, porque usted se da cuenta. La gente sabe del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aún los países más remotos del mundo conocen este evangelio que usted está oyendo, y saben de que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Vea cuánta guerra hay, vea cuántos frentes de batalla se están abriendo,
¿Cuánta gente está muriendo? Por políticos, por gente que quiere el poder, por gente que quiere abusar del pobre, por gente que quiere sobresalir más allá. Pero el Señor no vino a enseñar eso, y hoy día no se predica este evangelio verdadero. Por eso hay tanta guerra. Si usted se da cuenta, Jesucristo lo dijo una y otra vez: amarás a tu enemigo. En el libro de Lucas capítulo 6 versos 27 en adelante lo dijo. En el libro también de Mateo 5:38 en el monte de las bienaventuranzas lo dijo: amarás a tu enemigo. Versos del 38 hasta el 48, en 10 versos lo dice: amarás a tu enemigo. Lucas del 6, 27 al 36, 10 versos lo dicen que amarías a tu enemigo. Hoy día, ¿cuántos de nosotros realmente amamos a nuestro enemigo? ¿Estamos llevando a cabo el evangelio de Jesucristo? Y si no lo estamos haciendo, es tiempo, es difícil de amar al enemigo, pero no imposible, porque Jesús nos puso el ejemplo de amar a nuestros enemigos, amar a aquel que lo ultrajó, amó a aquellos que lo crucificaron en la cruz, los amó. Él pidió por ellos. Y Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hay veces que a nuestros enemigos, cuando vemos que le pasa algo, se lo merecía. Me ofendió, me quitó lo que tenía, me hizo esto, me hizo aquello, se lo merecía, y aún que le den más. A veces el ser humano así piensa, pero el Señor nos está diciendo en estas citas bíblicas: amarás a tu enemigo. Y desafortunadamente no se lleva a cabo a veces dentro del pueblo del Señor. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Pero hermanos, esto lo dice Mateo 28, 19 y 20, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 19 y 20. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí entramos en materia. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo habla de 3 divinas personas que otras personas lo niegan: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por labios de Jesús así fue dicho, así fue escrito y así lo tenemos. Este es el verdadero evangelio: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero desafortunadamente hoy día hay una secta que niega al Padre y niega al Hijo. Por lo tanto, aunque tengan una Biblia como la de usted, no es el verdadero evangelio. Una cosa es tener el evangelio, leer la Biblia, y otra aplicar el verdadero evangelio. Es mucha la diferencia. Que tú hables el evangelio y que lo apliques es diferente. Y esta gente, los unitarios, así hablan: que Jesús solamente, sabiendo que la Biblia aquí lo dice en Mateo 28, 19 y 20. Le vamos a dar lectura rápidamente. Mateo 28, 19 y 20. Dice de la siguiente manera. Alabe el nombre del Señor, hermano. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí hay una ordenanza, aquí hay algo que debe de ser, algo que se obedezca. Dice: enseñándoles que guarden todo lo que los he mandado. Y usted ha leído, ha escuchado la palabra, el verdadero evangelio. Entonces, por lo tanto, los unitarios no están predicando el verdadero evangelio que usted conoce, que tiene en sus manos la Sagrada Escritura. Ellos no aceptan al Padre, no aceptan al Espíritu Santo. Dicen que esos nada más son títulos que se le dieron a ellos, solamente en el nombre de Jesús. Es lo que ellos creen. Entonces, por lo tanto, no están aplicando la palabra que leímos y recalcamos tanto en la lectura bíblica. Esta palabra, este evangelio, ellos no lo aplican. Por lo tanto, hermanos, están quitándole la importancia al verdadero evangelio. Ellos simplemente, y si usted lo ha escuchado, hay gente que le dice: tu bautizo no sirve, debe de ser en el nombre de Jesús. Pues no, Jesucristo lo está diciendo por sus labios:
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay dos y del Hijo y del Espíritu Santo. Esas dos letras dan a entender muchísimo que son otras dos personas testigas ahí, cada uno en su diferente función que tuvo, pero están ahí involucradas en el bautismo de cada uno de nosotros que lo hemos llevado a cabo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Esa gente dice que nada más en el nombre de Jesús, y no es así, no es el evangelio. Entonces usted puede toparse, encontrarse con una persona de esas y le va a enseñar la misma Biblia, pero le niegan al Espíritu Santo, le niegan a Dios Padre. Por lo tanto, no es el verdadero evangelio que usted conoce. No se confundan ni lo vayan a confundir. No se confunda, hermano. Yo lo que una vez le dije a esta persona, porque llegó en pleno servicio que estábamos haciendo con uno de mis primos en su casa. Este primo estaba mal delante de la presencia del Señor. Cuando mi esposa y yo llegamos a este país, mis primos estaban borrachos, maldicientes, mujeriegos, y conocían del evangelio verdadero. Llegó mi hermano, llegué yo, y por la voluntad y gracia del Señor empezamos a hablarles del evangelio. Y cuando estábamos en una de las reuniones, ahí con uno de mis primos, llegó una persona. Y cuando estaba hablando yo del Espíritu Santo y del Padre, de la Divina Trinidad o de la Santísima Trinidad, ¿sí?, esta persona me dice: está usted mal, deje de hablar lo que usted está diciendo enfrente de mi familia. Esto tiene años, en la casa de uno de mis primos, se llama Ricardo. Y ahí fue donde yo le dije: usted no está predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué le dicen los solo Jesús que en el nombre de Jesús? Porque se agarran del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro le dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Cuántos lo han leído? Así lo dice, y si no, léalo en su casa. En el libro de Pedro, capítulo 2, versos del 14 en adelante, usted se va a dar cuenta. Y yo le dije a esta persona, y le digo a usted, hermano, cuando usted lea la palabra del Señor, lea el texto bien. Léale un poco más arriba el contexto. Lea a quién se lo están diciendo ahí, la porción bíblica, y por qué lo están diciendo. Yo me refiero al fondo histórico. ¿Por qué lo estaban diciendo? No nada más porque sí voy a decir: en el nombre de Jesús me voy a bautizar. No, lea bien el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pedro se los decía, hermanos, a los judíos, porque el apóstol Pedro era un hombre que no tenía letra, pero estaba preparado, embestido por el Espíritu Santo después de los 120 que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, y él empezó a hablar. Y fue cuando los judíos primeramente empezaron a escuchar. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, hermanos, en adelante, 14:42, nos habla claramente que el apóstol Pedro les dijo: varones israelitas, varones hermanos, era necesario que esto aconteciera. Era necesario que ustedes escucharan esto, porque al Jesucristo que ustedes crucificaron, Él era el enviado del Señor, hablado por David. Aún se fue más para atrás el apóstol Pedro y les dijo: David anunció acerca de que vendría el Mesías y que de su linaje, de su semilla, iba a haber uno que fuera sentado en el trono universal para siempre, Jesucristo. Así se lo dijo el apóstol Pedro. Vean el fondo histórico, cómo se lo estamos tratando. A los judíos se lo estaba diciendo. No solamente estaba hablando porque sí, bautices en el nombre de Jesús. No, el fondo histórico. ¿Por qué lo decía Pedro? Porque los judíos mismos, su mismo pueblo de Jesús, crucificó al maestro. Y Pedro por eso le estaba diciendo así: el verdadero evangelio. Entonces cuando el pueblo de Israel empezó a escuchar todo lo que les decía, dice la Biblia que empezaron a llorar y empezaron a confugirse de corazón y empezaron a arrepentirse. Y fue cuando los judíos le dijeron a Pedro: Pedro, ¿qué debemos hacer? Tú nos has hablado del maestro que crucificamos, nos arrepentimos. ¿Qué debemos hacer, Pedro?
¿Se da cuenta cómo Pedro les está enseñando por qué tenía que bautizarse en nombre de Jesús? Era para conocer a quién habían crucificado, a quién le habían quitado la vida. El que había venido era el Mesías y les había hablado el evangelio y no lo quisieron recibir. Por tanto, Pedro les tenía que hacer una explicación, aún desde David, aún lo que vivió él y los demás discípulos con el maestro, para que ellos entendieran por qué en el nombre de Jesús. No porque Pedro les dijera solamente en el nombre de Jesús, no. Era porque les dio una explicación por qué y a quién habían matado. Al autor del verdadero evangelio, a él, a Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro les dijo: tienen ahora entonces que bautizarse en el nombre de Jesús. Pero no porque era un mandato de Pedro, era un evangelio que estaba dando Pedro ahí. Es cuando usted, hermano, da el evangelio, predica y dice a las almas nuevas: reciba a Jesús como su Salvador. ¿Sí o no lo ha dicho así? Y si no lo hemos hecho, hay que hacerlo. Reciba a Jesucristo como su Salvador. Fue lo mismo que hizo Pedro. Predicar a Jesús, presentar las palabras de Jesús. Por eso Pedro dijo: bautícese en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Ahora se da cuenta, no nomás es porque ellos, solo Jesús quieran ellos bautizar solamente en el nombre de Jesús. Hay que analizar la palabra del Señor bien. ¿Por qué lo decía? ¿A quién les estaba explicando? Alabe el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, quiero que abra su Sagrada Escritura en el libro de Marcos capítulo 16, versos 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18. Dice la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nuevamente se está hablando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio que usted tiene, pero ahora en labios de Marcos. Y quiero decirle una cosa, hermanos: si usted siguió esa lectura bíblica, la parte donde dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. No se predique el evangelio con ciertas personas, ¿sí? No predican este evangelio verdadero. Y me refiero también a aquellas personas que se dicen ser testigos de Jehová. ¿Cómo han inundado por donde yo vivo estas personas? Y les voy a decir una cosa que ellos dicen. Usted investíguelo por usted mismo, es algo que todo mundo lo sabe. Ellos dicen que los milagros se acabaron cuando los apóstoles murieron. Entonces, ¿dónde está el poder del Dios que ellos predican? Hágase esa pregunta. Si los milagros se terminaron con el apóstol Pedro, con el apóstol Juan, con Tomás, con Judas, no Iscariote, ¿verdad? Con Judas, Tadeo, con todos los demás apóstoles, y cuando ellos murieron se acabaron los milagros, entonces, ¿por qué Jesús está diciendo: y estas señales seguirán a los que creen? Ese es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted ora por un enfermo, el Señor lo va a respaldar a usted, porque está creyendo en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ore por su hijo cuando esté enfermo, por su esposa, por quien sea, hermanos. Hay que hacerlo. A veces no lo hacemos, pero tenemos que hacerlo. Porque las señales, dice, seguirán. Muchos siguen señales, pero las señales no lo siguen a ellos. Hay que creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estas personas dicen que los milagros se acabaron con el apóstol Pedro, con todos los discípulos de Jesús. Pues mentira, investíguelo por su propia cuenta, no me crea. Y esta secta dice así, que los milagros se acabaron, es decir, que entonces limitaron el poder de Dios en aquellos tiempos y ahora ya no hay nada. Alabe el nombre del Señor porque usted tiene el verdadero evangelio.
Alabe al Señor porque usted tiene la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabe el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: y me seréis testigos. ¿Cuántos saben ese versículo? Todo mundo no lo sabemos, hermano, pero vamos a leerlo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así dice la palabra del Señor. Hermano, este es también el Evangelio. Se sigue hablando: y me seréis testigos. Ahí, si usted se da cuenta, su Biblia debe de estar escrito en rojo. Y si no está escrito en rojo, en algunas Biblias está escrito en rojo, porque es palabra de Jesús. Me seréis testigos. Es decir, mis palabras que yo he hablado, ustedes con hechos van a ser testigos. Ustedes con hechos van a ser testigos de lo que les estoy diciendo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando dice Jerusalén, todo mundo sabe que está hablando a nuestra propia casa primeramente. Ganemos nuestra casa primeramente. Jerusalén, Judea, más allá de tu casa, tus parientes cercanos. Samaria, con tus amigos. Y hasta lo último de la tierra, los vecinos, tu vecindario. A eso se refiere Hechos 1:8. Tu casa, tus parientes, tus amigos y los demás allá. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Seremos testigos del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo está diciendo, sus labios: me seréis testigos. El verdadero evangelio. Y para poder dar, hermanos, una cita bíblica muy profunda, abra todo su Biblia o ahí lo van a poner, Mateo 24:14, acerca del evangelio. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Dice la palabra de Dios así: porque se levantarán falsos cristos, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí dice: y será predicado este. Usted ya escuchó lo que le acabo de explicar acerca del verdadero evangelio. Por lo tanto, está diciendo ahí este evangelio. Están dando a entender que es lo que usted ha escuchado durante algunos 1 año de convertidos, otros 2 años, 3 años, tal vez los que tienen toda su vida o los que nacimos dentro de cuna cristiana. Debe de ser siempre este evangelio. Pero desafortunadamente, hermanos, nosotros encontramos personas que no predican, como otras veces les he dicho, este evangelio. ¿Se da cuenta que esa palabra cambia mucho el texto bíblico? Este evangelio, lo que usted tiene en sus manos. Si allí hubiera dicho: y será predicado un evangelio, está dando a entender o daría a entender que había varios evangelios. Pero está diciendo lo que estamos viniendo a explicar, lo que hemos estado explicando. Ese es el evangelio. Eso es de lo que estamos hablando, este evangelio. ¿Por qué les digo este evangelio, hermanos? Porque muchos, aún de los que son ramificaciones o diferentes concilios que hablan el evangelio, el verdadero evangelio, no llevan este evangelio. Les falta la palabra este evangelio. Yo les decía a los jóvenes que una palabra cambia todo. Hay veces que el pueblo del Señor dice en una de las citas bíblicas: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Muchas veces se ha dicho así.
Pero si usted dice horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, está dando a entender que hay más. Porque está diciendo de horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice horrenda cosa es caer en manos de Él. Esa palabra cambia completamente, que solamente uno, el que está allá arriba. Él. ¿Sí me entiende, hermano? Así es la palabra del Señor, declara y transparente, y aplicarla como debe de ser. Ahí dice este evangelio, y ahí lo están remarcando los muchachos. Gracias, muchachos, hijos. Dice este evangelio. ¿Cuántos han escuchado otros evangelios que se parecen al de nosotros, pero hacen otras cosas muy raras? No me diga, yo sé que se lo ha visto. Y yo he visto hombres de Centroamérica que predican un evangelio que no es este. Se han hecho multimillonarios y no predican el evangelio de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Predican la prosperidad, sabiendo, hermano, que de acuerdo a nuestra condición espiritual es el grado de prosperar en nuestro Señor Jesucristo. No se tiene que tener millones, no se tiene que tener cientos de miles para tener a Cristo, ser felices. Si el Señor no te ha dado o no me ha dado a mí mucho dinero, es porque tal vez Él sabe que siendo hombre nos vamos a perder. Te puedes salir de la senda del evangelio verdadero, porque ya no vas a tener necesidad de nada, porque tienes dinero. Por eso no se equivocaba aquel gran hombre, el proverbista Salomón, cuando decía: Señor, no me des riqueza, no me des pobreza, solamente manténme del pan necesario. Queda entender, Señor, tú que provees alimento a las aves del campo, a las aves del cielo, a las bestias del campo, dame a mí lo que yo necesito. Pero él dijo: no me des pobreza para que no blasfeme tu nombre. Y David también, su padre, lo dijo un poco antes: joven he sido y he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni su semilla o su descendencia que mendigue pan. Porque si usted, su grado de conexión con el Señor, hermanos, es estrecho, usted no tiene necesidad de tener miles, porque el Señor mira lo que usted necesita. Lo que usted necesita, no lo que usted quiere, porque eso lo puede perder o nos puede perder. Amén. Alaba el nombre del Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, ahí este evangelio, quiero decirle una cosa, hermano. Desafortunadamente, hoy día, escuche bien, y no estamos hablando mal de nadie, simplemente se está denunciando. Y denunciar no es exactamente decir ante las autoridades civiles o competentes el mal de una persona. Eso significa denunciar. Una de las dos versiones de la palabra denunciar. Decir ante las autoridades un hecho que amerita ser castigado alguien o algunos. Eso significa denunciar. Pero también denunciar significa dar en alta voz algo que es injusto. ¿Sí me entiende? No es lo mismo una cosa que la otra. La palabra es la misma, denunciar y denunciar. Pero ahorita, hermanos, yo quiero denunciar, es decir algo que ya todo mundo lo sabe. Usted abra las plataformas que hay dentro de su celular y usted va a encontrar. Yo no hablo mal de alguien, hablo simplemente de un estado, ¿sí? Y ahí se predica supuestamente esta Biblia que usted tiene. Esta Biblia que usted tiene también la tienen, pero no predican lo que está en la Biblia. No la predican. Me estoy refiriendo al Estado del Vaticano. ¿Y yo por qué le digo que es un Estado? Porque todo mundo lo sabe, y es más, hasta en la ONU lo sabe. Abra usted las plataformas que hay y usted se va a dar cuenta. La ONU lo sabe porque la ONU tiene una silla política para el Vaticano, por si usted no lo sabía. Ellos tienen el poder de condenar a un país, de decir muchas cosas.
porque tienen una silla dentro de la ONU. Ni los musulmanes, que son grandes, ni los budistas, ni otra religión grande del mundo, ni siquiera nosotros los cristianos tenemos una silla dentro de la ONU más que el Estado del Vaticano. Vea cómo se está cumpliendo las profecías de nuestro Señor Jesucristo cuando, ¿sí?, el Papa le dé el poder al anticristo. Hablando de apologética, del libro del Apocalipsis, pero no vamos a hablar de eso. Simplemente estamos denunciando lo que está pasando y ellos dicen que fuera del Vaticano no hay salvación. Léalo, búsquelo. Fuera de ellos no hay salvación. Entonces, ¿por qué tienen esta Biblia, ese evangelio, si no es como dice este evangelio? Lo tienen ellos la Biblia, pero no la llevan a cabo como es. Nada más denunciamos. Hay católicos que leen la Biblia y que realmente están tratando de buscar del Señor porque están encontrando la verdadera palabra, el verdadero significado del evangelio. Pero el estado de allá, hermanos, dice que fuera de ellos no hay salvación. Y sabe una cosa, hermanos, el 11 de febrero de 1929 fue cuando nació ese Estado del Vaticano. Estaba unida Roma y había problema entre el rey Víctor Manuel III de Italia, el reino de Italia, y la sede del Vaticano. Estaban revueltos y no llegaban nunca a ver exactamente lo que decía la palabra del Señor. Y cosas políticas. Benito Mussolini, alguien de ustedes ha escuchado, y si no lo va a escuchar, Benito Mussolini, líder fascista de aquellos tiempos, en el año 1929, al mando o por el poder del rey Víctor Manuel III, le dio el poder para firmar un tratado que se llama Tratado de Letrán, que lo firmó, ¿sí?, escuche bien, en ese tiempo el cardenal Pietro Gasparri. Búsquelo usted, no me crea, búsquelo usted. Por eso a mí me gusta investigar, algo que todo mundo lo sabe, pero la iglesia está a falta de conocimiento porque no buscamos. Pietro Gasparri en 1929 firmó, y por el lado político del rey Víctor Manuel III, por el líder fascista Benito Mussolini, firmaron y se separó y le dieron por nombre el Estado del Vaticano el 11 de febrero de 1929. Ahí fue donde nació el Estado del Vaticano. Y ahí entonces ellos dicen, fuera de nosotros no hay salvación. Entonces, ¿se está predicando el evangelio o no se está predicando el verdadero? Este evangelio no se está predicando. ¿Sabe por qué? Porque desafortunadamente, hermanos, no se predica la palabra como debe de ser. Son más cosas políticas que la palabra del Señor. Dentro de los 133 cardenales que votaron a favor para elegir el nuevo Papa, todo esto es parte ya de las profecías bíblicas. 100 votaron a favor de Robert, se llama Robert, ahora sí que tiene un nombre, este personaje se llama Robert Francis Prevost. Votaron por él 100 cardenales y eran 133 y votaron la mayoría a favor. Con esto quiero que usted abra, hermano, el panorama de su mente y vea cómo es nuestro evangelio. Si de verdad viene el Señor en este momento, mañana, pasado, porque ya realmente no tarda, ya no. ¿Nos vamos a ir con Él? ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? ¿Cuántos han oído de la agenda globalista? Nuestro hermano Eric. ¿Quién más ha oído de la agenda globalista? Pues la agenda globalista es la que tienen ahora la mayoría de los países del mundo, que significa que si uno está de acuerdo en una cosa, todos los demás países están de acuerdo. Y como el Vaticano es parte de la ONU, tiene su silla política, también está de acuerdo. Dicen
que no se va, los hombres, si tienen relaciones sexuales hombres con hombres, que no se pierden. Así decía el antiguo líder de la iglesia popular, así decía. Y a lo que ahora eligieron sigue la misma agenda globalista. Si en el mundo usted sabe que dicen que no es malo que le den permiso a los niños de que tengan una orientación sexual, déjenlos. Pues no, la Biblia no nos habla de eso, y menos si es este evangelio. Si es ese evangelio, no va así. Ellos dicen, hermanos, que eso debe de ser así, y no es así. La palabra del Señor dice que Él hizo varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y la agenda globalista dicen que no, que hay que dejar elegir a los niños desde chiquitos lo que ellos quieren ser. Que los ateos no se van a perder tampoco. Eso es lo que enseñaba el antiguo líder. Ahora el nuevo, por eso votaron, porque lleva el mismo agenda globalista. Hermano, entonces usted ve a dónde estamos sentados, en el verdadero evangelio. Si usted ha visto las noticias en el país de la India, cuántas iglesias han cerrado y han matado a nuestros hermanos por predicar el verdadero evangelio. ¿Cuántos han visto eso? Amén. En la India han hecho eso. Desafortunadamente, hermanos, para nosotros estamos a veces durmiendo y decimos: yo no puedo predicar, yo no sé predicar el evangelio, yo no tengo la capacidad, me da pena, no lo quiero hacer, no es el momento. Sabiendo que el Señor dice: insta a tiempo y fuera de tiempo. Hablando Pablo al apóstol, al joven Timoteo: y te insto a que prediques la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, dando a entender cuando la persona está alegre, contenta, cuando tiene salud, cuando está todo viento en popa, predica la palabra ahí con ellos, a tiempo, a tiempo. Pero si ya no es tiempo, también predícale, instale. Cuando esté enfermo, en problemas, en dificultades, cuando se le murió un familiar, también predícale ahí, a tiempo y fuera de tiempo. Y si usted, hermano, ha tenido la oportunidad de predicarle a alguien y no lo ha hecho, le debemos mucho al Señor. Porque si usted ha tenido en mente hacerlo y no lo ha hecho, hay que pedirle perdón, porque no hemos obedecido al Espíritu Santo. Una de las 3 personas, y el que está aquí con nosotros el día de hoy, el Espíritu Santo. Yo a Él, cuando oro, yo le digo: amigo, gracias por estar al lado mío. Porque un amigo real es aquel que no te falla, ni te denuncia, ni te pone en vergüenza. Un amigo es aquel que siempre está en las buenas, en las malas, y te ayuda, te aconseja, te dirige hacia lo bueno. Ese es el Espíritu Santo. Por eso le digo: amigo. Si usted no sabe orar, no sabe pedirle, pida al Espíritu Santo. Aquí un hermano se acercó a mí de aquí de la iglesia y me dijo: hermano, yo no puedo orar mucho tiempo. Si acaso puedo orar 5 o 10 minutos, 15. Y le dije: hermano, pida la dirección del Espíritu Santo. Él lo va a guiar. Él le va a decir por quién orar. Hay mucho por quién, hay mucho por cuál, hay mucho por tanto que orar. Pero le voy a decir una cosa, hermano. El apóstol Pedro, con esto termino. El apóstol Pedro fue un hombre rudo, duro. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo han leído? Fue duro, pero el Señor lo utilizó después para predicar el evangelio. Usted dirá: yo tengo un pasado muy feo, soy cristiano, pero me da pena predicar. Yo he hablado muy mal, he expresadome mal, he hecho problemas, he hecho esto, no puedo predicar, me da pena, no lo puedo hacer. Pues hágalo, y le voy a decir por qué. El apóstol Pedro hizo lo mismo, enfrentó al Señor, enfrentó al maestro. Cuando venía Juan atrás de él y el maestro venía con Pedro en el libro de Juan, en los últimos capítulos, le dice: maestro, ok, ya me dijiste cómo voy a morir yo.
Ya me dijiste que antes yo hacía lo que quería, que antes alguien me ceñía, pero que ahora otro me va a ceñir. Yo voy a morir así, ya me dijiste. ¿Y qué de él? ¿Qué de Juan? ¿Qué va a pasar con él? Como diciéndole al maestro, a ver, dímelo, ¿qué va a pasar con él? Dímelo. Y el maestro le dijo, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Porque soy soberano, puedo hacer con la vida del Padre y del Hijo lo que yo quiera. Y usted lo ha leído. Así como el alma del Hijo, como el alma del Padre me pertenecen. Así dice Jesús. Usted predique el Evangelio. Pedro, hermanos, negó al maestro 3 veces y el Señor no lo encaró y le dijo, te lo dije. Sabía que me ibas a negar enfrente de los alguaciles. Si usted se da cuenta, cuando el Señor resucitó, dice la Biblia que Él habló con sus discípulos y les dijo, yo les voy a dar al Consolador, les voy a dar al Espíritu Santo, pero no se vayan de Jerusalén, ahí van a recibir el poder del Espíritu Santo. Y ahí lo recibió Pedro. Pero el maestro no le dijo, a ti no, porque te me enfrentaste, a ti no, porque hablaste mal, porque hablabas mal. Hermanos, el Espíritu Santo, el Señor lo ha dado a todo aquel que invoque el nombre del Señor. Usted invoque el nombre del Señor, busque del Señor y el Señor le va a dar palabra para poder predicar como el apóstol Pedro. Predicó ante el concilio de los judíos también Pedro, hermanos. Y dice la palabra del Señor que se los dijo, y en ningún otro hay salvación dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo hombre. Y muchas citas bíblicas que podemos dar de salvación, hermanos, en el libro de Hebreos, en el libro, hermanos, de Juan 3:16, el libro de Efesios 2:8, Romanos 5:8, Juan 2:2, Primera de Timoteo 2:5, todo eso usted lo puede utilizar para predicar. Son palabras, hermanos, de salvación. Aunque aquella ciudad, aquel estado diga que solamente hay salvación en él, mentira. La iglesia, la palabra del Señor dice en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque no hay Dios sino solo yo. Y en ningún otro hay salvación para los hombres aquí en la tierra, solamente Jesús, hombre. Y le puedo dar muchas citas bíblicas de salvación, aunque ellos digan que solo ellos dan la salvación. Crea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el último tiempo. Ya no decimos el último, los últimos. Estamos en el último tiempo. Último. Yo quiero, hermanos, en esta noche invitarle a usted que incline nada más su cabeza. No le voy a pedir que ore. Nada más, si usted quiere, incline en su cabeza y usted piense, ¿qué ha hecho por el Señor? Baje su cabeza. Baje su cabeza y dígale, Señor, que pase nuestros hermanos del grupo a tocar. Que usted piense realmente qué hemos hecho por el Señor. ¿Qué de verdad hemos obedecido este evangelio o no lo hemos obedecido? Si realmente hemos predicado el evangelio de la salvación al ser humano, no lo hemos hecho. Y quiero decirle algo, hermano, así como está usted. Si algún día el Espíritu Santo te dijo, predícale a tu compañero de trabajo y no lo hiciste, le debes al Señor. Si el Señor te dijo, enmienda a tu hijo, háblale fuerte, dile, predícale, instalo a que vuelva al camino, y si no lo hizo, hágalo. Le debe al Señor.